Buenas noches a todos, mi nombre es Roberto Fabián Rosero Díaz, pertenezco al grupo número 24 del curso Microprocesadores y Microcontroladores. En este caso me dispongo a exponer el paso 6, que tiene como título compilar el proyecto con evaluación final. Un pequeño resumen de lo que vamos a trabajar. Entonces, como el último paso del sistema de control del laboratorio que se ha venido trabajando en las fases pasadas, vamos a realizar el control de una máquina centrifugadora. Entonces esta máquina está o consta de un motor en el que hay que controlar dos variables, los cuales son el tiempo de funcionamiento y la velocidad de rotación en RPM. Entonces el rango de tiempo de funcionamiento será entre 10 a 60 segundos o un minuto, y el rango de revoluciones por minuto al que debe funcionar será entre 0 a 40 por 1000 RPM, es decir, de 0 a 40.000 RPM. Entonces, algo importante a tener en cuenta aquí, uno de los requerimientos que no coloqué, es que la modificación de las revoluciones por minuto debe hacerse en tiempo real, es decir, mientras está funcionando. El tiempo no, pero mientras esté funcionando el programa o mientras se coloque el tiempo, entonces él debe poder cambiar las revoluciones por minuto. Obviamente, una vez pase el tiempo, el programa debe dejar de funcionar, perdón. Una vez se termine el tiempo al cual fue programado. Entonces, para esto es obligatorio el uso de las salidas de PWM. Y también se hace necesario utilizar entradas análogas. ¿Por qué? Porque se va a utilizar dos potenciómetros a modo de perillas, tanto de velocidad como de tiempo. También finalmente vamos a monitorear estas dos variables mediante un display, un LCD de 16:2. La tabla de contenido. Y finalmente veamos el funcionamiento. Primero veamos, en primera instancia, veamos lo que es el código. Un repaso al código. Inicialmente vemos las librerías para la pantalla LCD. Aquí hacemos un cambio de nombres de los pines, que son entradas análogas y que son ya digitales también. Esto es la salida PWM. Declaramos algunas variables que nos van a servir más adelante, tanto para la velocidad como para el tiempo. En la velocidad estas variables las veremos un poco más adelante. Aquí vamos a configurar las entradas y salidas. Entonces vemos de que nosotros teníamos 4, definimos 4, pero solo estamos declarando 2. ¿Por qué? Bueno, porque las entradas análogas no es necesario definirlas nuevamente, porque ya están definidas internamente de la placa de desarrollo de hardware Arduino como entradas. Entonces no es necesario volver a colocar que son entradas. Finalmente, ya en el cuerpo del programa, en el loop, que es el bucle de funcionamiento del programa, observamos lo siguiente. En primera instancia, en la variable C, que ya habíamos visto arriba, vamos a guardar lo que se lee como entrada análoga de esta variable, de esta entrada llamada perilla. Entonces aquí vemos de que está dividiéndose por este número. ¿Por qué? Bueno, se está dividiendo por este número porque sencillamente es una regla de 3 para calcular el tiempo. Como nosotros ya sabemos, las entradas análogas tienen un valor entre 0 a 1023. Pero nosotros debemos hacer que nuestro tiempo vaya desde 10 a 60 segundos. Entonces sencillamente hacemos una regla de 3 para que este valor sea equivalente a entre 10 y 60 segundos. Pero entonces aquí como tal sería equivalente a entre 0 y 50. Entonces ¿qué hacemos? Sencillamente le sumamos 10 para decir que irá desde 10 hasta 60 o un minuto. 60 segundos o un minuto. En la siguiente hacemos básicamente lo mismo pero para velocidad, esta vez teniendo en cuenta que los 0 y 1023
estarán entre 0 y 40, que son las que definirán las RPMs. Entonces, aquí en la siguiente línea de código son los cargos del LCD junto con la impresión en tiempo real de la velocidad y el tiempo el cual se va a trabajar o al cual se va a programar la máquina centrifugadora. Esto lo único que hará será eso, sencillamente imprimir en la pantalla. El programa consta de un pulsador también, que es el que dará inicio y hará que el programa funcione según el tiempo digitado, la variable sec de segundos, con el potenciómetro. Entonces, ¿qué pasa? Apenas el pulsador se presione, vamos a ingresar a un ciclo, el cual cada iteración corresponderá a un segundo. Y esto ya veremos más adelante por qué. Yo lo voy a explicar. Inicialmente veremos de que se vuelve a definir la variable de velocidad y se vuelve a mostrar otra vez en el LCD. ¿Por qué esto? Bueno, porque como ya ahí mencioné cuando estaba exponiendo el resumen, se hace necesario, uno de los requerimientos del programa es que la velocidad pueda cambiarse de manera dinámica. Es decir, mientras está funcionando el programa, yo pueda cambiar la velocidad, no necesite finalizar el programa para cambiarla. Y entonces obviamente necesito que también me muestren el LCD en tiempo real. Entonces para eso lo vuelvo a digitar nuevamente. Esta variable de salida será la salida al motor, es decir, al PWM que vamos a manejar. Entonces aquí vemos nuevamente se le está asignando lo que está en la variable bel, pero se lo está multiplicando por este número. ¿Por qué? Bueno, porque nuevamente es una regla de 3, pero ahora tenemos que tener en cuenta es el hecho de que ya la salida PWM no va de 0 a 1023 como la entrada análoga, sino que va de 0 a 255. Entonces nuestra regla de 3 debe ser a que los 0.40 RPMs esta vez equivalgan a entre 0 y 255 del PWM. Cuando tengamos este valor lo guardamos en la variable de salida y finalmente lo escribimos con la función analogwrite de la variable motor, que será la salida, y ya definimos acá como salida digital. Estamos definiendo en este momento, utilizando el PWM y le estamos agregando el valor que se va a estar actualizando también de manera dinámica. Finalmente, este delay lo que va a hacer es que va a esperar un segundo. ¿Por qué está dividido en 1.5? Bueno, resulta que en esto lo hice por experimentación. En Arduino, por alguna razón que en el momento no he entendido bien, tiene el tiempo, está en una progresión geométrica de 1.5. Como ya entendemos nosotros, las progresiones geométricas se tiene un número multiplicando el anterior por un determinado número, que es en este caso 1.5, es decir, cada vez que yo multiplique por 1.5 va a ir sumando los segundos, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y entonces, obviamente, eso lo tenemos que hacer con los 1000 milisegundos que corresponden a un segundo. Entonces hacemos la división y cuando hagamos esto, en resumen, si de pronto no fui muy claro con lo que expliqué anteriormente, este comando lo que corresponde es a un segundo y hay que dividirlo por 1.5 porque eso es como funciona en el Arduino, es como funciona en mi caso. Y porque si no lo divido en 1.5 el tiempo no me cuadra, sencillamente no cuadra los segundos como deben de funcionar. Y finalmente este contador lo que va a hacer es aumentar, y es la que está en la condicional acá, diciendo que solamente va a funcionar el tiempo que se digitó. Cuando termine el ciclo, sencillamente vuelve a reiniciar el contador y vuelve a digitar
el PWM del motor en 0, es decir que lo apaga. Él apaga el motor finalmente y volvería a empezar el ciclo cuando nuevamente se lo solicita el botón. Bueno, entonces vamos a ver el funcionamiento. Con este Proteus tengo un pequeño inconveniente de que a veces se me cierra solo. Entonces voy a tratar de ver hasta qué punto me deja hacer la simulación. Pero por el momento podemos observar el montaje, que son los dos potenciómetros que yo había mencionado, uno para las revoluciones por minuto y otro para el tiempo, los respectivos pines. Los pines de configuración del LCD y la salida PWM del motor. El motor está controlado por un transistor, que como ya sabemos es para, obviamente, la salida de la tarjeta Arduino. La tarjeta Arduino solamente utiliza 5 voltios, una corriente muy pequeña. Entonces, como el motor necesita un voltaje mayor, entonces debemos utilizar un transistor. Y el osciloscopio nos va a indicar, el osciloscopio nos va a indicar la salida PWM, el cambio del ancho de pulso, cómo se está modificando la frecuencia. Entonces vamos a iniciar el funcionamiento. Aquí vemos de que inicialmente tiene un tiempo de 38 segundos, lo cual podemos modificar. Si venimos acá, vemos de que va bajando cada vez. Vamos a poner un tiempo de 20 segundos. Eso. Y vamos a poner unas RPMs, digamos que 30.000 RPM, o bueno, 28.000 RPM. Vemos cómo va bajando cada vez de aquí bajo el potenciómetro. 28.000 RPM. Entonces, vamos a iniciar el funcionamiento. Inicialmente el osciloscopio está apagado porque no muestra nada, porque obviamente no tiene funcionamiento. Apenas indiquemos el pulsador, este es el pulsador que inicia, vemos de que va a iniciar con las revoluciones por minuto al cual se lo ha sometido, y vemos de que ahí está funcionando. Perdón, vamos a hacer un pequeño cambio aquí, hacer unos pequeños arreglos para que se vea. Bueno, ahí ocurrió el problema. Vamos a volverlo a abrir nuevamente. Bueno, hagámoslo así nomás. Si vemos aquí, vemos de que si modificamos las RPMs, miren que se está cambiando tanto en la pantalla LCD como en el ancho de banda que está mostrando el osciloscopio, verificando que efectivamente está haciendo el cambio en tiempo real. Y va a funcionar el tiempo que se lo digitó, que en este caso fue, pues como lo reinicié, lo dejó en los 38 segundos que tenía inicialmente el programa. Entonces si yo lo coloco en las RPM máximas, ya lo muestra el máximo, y cada vez que lo vaya haciendo el cambio, tiempo de funcionamiento, vemos de que él va, bueno, y se volvió a cerrar. Pero lo importante es que se pudo demostrar el funcionamiento del programa. Correcto funcionamiento del programa. Aquí observamos algunas conclusiones del trabajo. Inicialmente fue aprender sobre lo que son el funcionamiento del PWM, cuál es el principio. También aprendí lo de las inconsistencias con la relación de tiempo. Hay que tener cuidado con eso cuando programemos, y la facilidad que nos presta las placas Arduino, que es que ya tiene todos los elementos que nosotros utilizamos en un microprocesador, o que si lo utilizáramos en un microprocesador tendríamos que conseguir de manera individual o montar de manera individual. Algunas referencias bibliográficas, y esto fue todo. Les agradezco su atención y les deseo buena noche.